Son las 7:23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Oiga, hoy tenemos el placer de presentar a una mujer que llegó a México pues con una maleta llena de sueños, desafíos por enfrentar y una determinación inquebrantable, que yo creo que este es un testimonio que muchísimas mujeres nos vamos a identificar. Su camino no ha sido nada fácil. Ha sorteado obstáculos inclusive personales, profesionales y por supuesto culturales. Pero su espíritu emprendedor y también su pasión por ayudar a los demás la han llevado a construir no solo un negocio, sino también una comunidad. Es fundadora de un estudio de entrenamiento indoor, un espacio donde no solamente se va a transformar el cuerpo, sino también la mente y el corazón. Allí inspira a muchas mujeres, pero también hombres, a cuidar su salud, a creer en sí mismos y sobre todo a no renunciar a sus sueños. Hoy su historia es un testimonio de mucha lucha, de mucha resiliencia y por supuesto de éxito. Les presentamos a la empresaria Dani Arjona. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días. Ay, Monse, pues muy buenos días a toda la comunidad, por supuesto, y qué bonito opening. Gracias por esas palabras tan bonitas. Y pues nada, pues muy feliz de estar aquí con ustedes, de compartir, obviamente, mi historia, que mi vida es un libro abierto al que le pueda servir esta historia de inspiración. Pues aquí estamos, obviamente, para contar todo. Soy un libro abierto para todo el mundo. Soy Dani Arjona, soy colombiana de la ciudad de Medellín, ya de corazón mexicano, por decirlo así, ya súper cancunense. Así que aquí dispuesto para todos ustedes. Naya, que vamos a los colombianos, ¿no? Bien maravilloso. Primero, Dani, ¿qué fue lo que te motivó a llegar a México? ¿Qué me motivó a llegar a México, Monse? A ver, fueron muchísimas cosas. Empecemos así, bueno, soy mamá soltera, entonces pues ya solamente ser mamá soltera es un gran desafío en la vida. Entonces, pues digamos que eso fueron las cosas que me empezaron a impulsar, buscando un mejor futuro, obviamente, para mi hija, buscando expandirme un poquito más en cuanto a mi profesión. En Colombia, bendito Dios, tuve muy buenas oportunidades. Estuve en la radio. Cuando yo salí de la radio, digamos que tomé la decisión de renunciar a la radio, era porque buscaba, obviamente, expandir mucho mis sueños y darle una mejor calidad de vida a mi hija. Entonces, un día así súper arrebatada, le dije a mi hija, que tenía en ese entonces 5 años, que teníamos dos opciones. Yo tenía muy claro que quería salir de Colombia, porque mi país se estaba poniendo un poquito más difícil y, como te digo, Dani tenía como que los sueños mucho más allá de Colombia. Entonces un día le dije a mi hija que teníamos dos opciones: Estados Unidos o Cancún. Yo no tenía ni idea qué era Cancún, yo no conocía Cancún. Obviamente, pues sabes, de fotos escuchas muchas cosas, pero en ese momento mi hermana, que vive en Estados Unidos, tenía que hacer la salida de la visa, y pues ella trabajaba en barcos y llegó aquí a Cancún a trabajar. Entonces yo, como que en ese desespero de querer cambiar de vida, le dije a mi hija: Estados Unidos o Cancún. A mi hija no le gustó Estados Unidos para vivir porque ella tuvo la oportunidad de vivir allá. Y lo único que mi hija me dijo es: Ma, el mar es lindo. Y yo le dije: hija, es el mar más lindo que hay en el mundo. Entonces, a ojo cerrado, fue así súper, pues fue una decisión que no es fácil de tomar, porque es terminar como con toda tu vida y empezar desde cero. Pero pues yo tenía algo muy claro en mi corazón, y era que pues si no funciona, uno se devuelve. Y que me enseñó mi abuela toda la vida que miedo a tenerle miedo, que el miedo no existe, que el miedo siempre es fortaleza. Y mi jefe de la radio me enseñó eso, porque yo me moría del miedo. Entonces siempre me dijo: vea, Mostra, el miedo siempre va a ser fortaleza. Cuando usted canalice ese miedo, se va a dar cuenta la mujer que usted es. Entonces, eso me impulsó muchísimo a tomar esa decisión. Entonces, de un momento a otro dije: bueno, me voy para Cancún. De pronto en México no es tan difícil, pero yo no sabía a lo que me enfrentaba. Claro, ¿qué es lo que te iba a decir? Qué fuerte decisión, más como madre soltera con una hija sin conocer a nadie, nada. ¿Cuál fue tu mayor reto al llegar a México? Porque sí, bonito, espectacular las playas, pero luego, ¿qué hacer? Sí, claro, porque pues obviamente todos tenemos una idea del sueño americano, de irse y todo, pero pues te lo juro que yo soy súper volada y yo no tenía ni idea de los papeles, del permiso para trabajar. O sea, no, yo me vine con una maleta, literal. Mi historia en Colombia, la gente no me cree. En ese momento mi hija, con 5, casi 6 años, yo tenía 30 años en ese momento, y tomé una de las decisiones más difíciles, que es desprenderte de las cosas materiales. A todos nos cuesta. Claro. Todos somos muy apegados a lo material. Trabajas toda una vida con una lavadora para amoblar tu casa, para todo. Pero a mí en ese momento lo material me valió.
Y pienso que fue la forma más bonita de poderle enseñar a mi hija de desprendernos de las cosas materiales y de empezar a expulcar realmente lo que nos llena por dentro. Llamé a una fundación. Le dije a mi hija, con esa edad, escoge las 5 Barbies que más te gustan, la ropa de calor. No teníamos ropa de calor porque vivíamos en Bogotá, chamarras, botas, pantalón. Espectacular. Te lo juro que teníamos 3 cosas de calor y le digo a mi hija en ese momento, escoge tus 5 Barbies, las que más te gustan. Nos quedamos con 2 maletas, una para ti, una para mí. Llamé a una fundación, les dije que tenía una casa para regalar. El director de la fundación no lo creía, me decía, pero ¿cómo que una casa? Le dije, sí, tengo una casa entera para regalar, tengo ropa de mujer, tengo cocina, tengo todo. Para recortarte el cuento, llegó un camión de mudanza a mi casa y se llevó toda mi casa. Se llevó toda mi casa, me quedé con 2 maletas, vendí lo poquito o bueno que podía, pues obviamente tener dinero, que la moto, que la lavadora, como las cosas más así. Yo no me puse a vender nada, yo soy de las que pienso que en la vida todo se multiplica, que si yo ayudo, capaz que Dios me ayuda después. Y en ese momento la lección para mi hija fue esa: hija, no necesitamos tantas cosas, vamos a un lugar maravilloso, sin conocer. Vamos a un lugar maravilloso y ahí nos desprendimos de todo. Qué maravilla y qué buena enseñanza. Y aparte que nos das a todos, porque muchísimas veces se te pierde algo y crees que se te va la vida y entonces no quieres avanzar porque ¿cómo voy a dejar a mi mamá? ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar mi tierra? Y de repente en el otro lado te está esperando un mundo maravilloso, sí lleno de retos. ¿Cuál fue tu reto cuando llegaste acá? Wow, uno de los retos más grandes fue cuando pues llego yo con mi maleta llena de sueños a hacer hojas de vida. En Colombia se llama hojas de vida, aquí se ve, bueno, el currículum, como le dicen acá. Entonces pues yo toda feliz, saco mi hoja de vida. Bendito Dios, he hecho muchas cosas en mi vida. Mi profesión es locutora, pues yo salí de los medios en Colombia, pero pues muchos años fui mesera, fui bartender, con eso pagué mis universidades, bueno, hice de todo en la vida. Entonces, pues uno dice como buen emprendedor, pues bueno, dinero rápido, pues obviamente suena hotelera, ¿no? Yo dije, vamos a echar para atrás siempre es echar para adelante. Aquí necesitamos de solucionar, la niña, y me pongo a repartir hojas de vida. Cuando me pongo a repartir las hojas de vida, me encuentro con que necesitaba papeles para trabajar. ¿Y tú qué papeles? Ya, Y yo, pero pasaporte, ¿no? eso es delito, ¿y ahora qué hago? Y no, y no, y no. Y entonces en todas partes me decían, Dani, sí, esto, en otras estás, que siempre le pasa a uno, estás sobrecalificada, no aplicas para esto, necesitamos es una host. Y yo decía, yo necesito es trabajar. Y entonces siempre me agarraban de host. Y yo, no, a mí me gustan las mesas, a mí me gusta la barba porque ahí está el dinero. Entonces fue un desafío muy grande empezar a trabajar precisamente por el tema de de los papeles. Bendito Dios, di con una empresa que me dijeron, listo, va, me contrataron, pero duré 3 días. En la zona hotelera. De 3 días. Que es que me contrataron de host y pues a mí no me gusta ser host. Lo mío es más, o sea, sí estoy dada a la gente, pero yo soy mucho más activa, por decirlo así. Y estar parada en una puerta de imagen, a mí la verdad no me gusta. Entonces, la verdad, duré 3 días, di las gracias. Y en ese momento mi hermana estaba trabajando ya en un barco. Entonces, pues yo la verdad no era marinera, no era nada. Me gustan mucho los riesgos. Tenía muy claro que yo en Cancún quería cambiar un poco mi realidad y quería empezar a experimentar cosas que no hubiera hecho nunca. Entonces, cuando mi hermana estaba en los barcos, me dijo, montes en el barco. Y entonces, bendito Dios, ahí Daniela, váyase una hoja de vida hechiza. De un barco, puse unos barcos que mi hermana había limpiado en Miami. Entonces yo puse como que yo también. Entonces yo dije, pues qué difícil puede ser. Mi hermana es mi guía también de una u otra manera. Claro. Y atender un barco es ser una mujer, la mujer del barco prácticamente. Entonces me voy para la marina de mi hermana y en el primer barco que pasé mi currículum me montaron. Entonces yo dije, wow, no puede ser. Yo sí muy sincera, eso sí, la verdad, siempre muy sincera. Le dije al capitán, bueno, lo único que le dije sí que había lavado 3 barcos, pero pues era ahí como para poner algo. Pero sí le dije, bueno, pues he sido mesera, he sido bartender, soy mamá, soy gerente de mi hogar, pues, o sea, he hecho muchas cosas y lo que no sé, lo aprendo. Quiero trabajar, no tengo la vida. Deme la oportunidad, o sea, si usted me dice que hay que hacer esto, yo estoy aquí dispuesta para aprender lo que sea. Para recortarte el cuento, bendecida y afortunada, me montaron a ese barco. Al otro día que me monté al barco, tenían pues como una capacitación con una señora que entrena toda la realeza, todo el servicio de lujo y todo. Entonces, esos hospitality and bar, que es una cosa así de locos de lujo, y a Dani le tocó esa certificación.
Entonces me monté en ese barco, tuve mi certificación de lujo y ahí me hicieron marinera. Todas mis certificaciones de marinería, me enseñaron a manejar lancha, el tender, amarrar el barco. Entonces ya te imaginarás, Dani era la que más amarraba el barco, la más feliz. En ese barco empezó mi aventura en el mar, por decirlo así. Me gustó mucho, pero también en el mar te encuentras muchos desafíos. Claro, hay muchísimos retos, ¿no? ¿Cómo controlas el mareo, el miedo de estar pues Sí, sin sí. ver a nadie, ¿no? No, sí, o sea, hay muchas cosas. En ese barco, bendito Dios, los dueños son de Ciudad de México y casi que nunca lo usaban, pero también hay desafíos con la tripulación, también se empieza a encontrar uno con esos peros que lastimosamente uno de mujer no le debería pasar eso, pero siempre te están viendo por otro lado. Entonces empezó a ponerse la cosa no muy cool en ese barco, íbamos para Cuba. Y pues en ese momento que íbamos para Cuba, a mí mi corazón me dijo, no te salgas de México y no te vayas en este barco, porque ya con el capitán habían como ciertas cositas que se quería pasar de lanza conmigo. Entonces yo me sentí muy incómoda, entonces yo me bajé del barco. Dije, no, esto no, yo no quiero esto, yo me siento aquí como, como que muy acosada, entonces me bajé del primer barco. En ese momento yo dije, renuncio a los barcos, sin saber que me iba a montar al barco que me iba a cambiar la vida. Oye, pero me encanta lo que acabas de decir, Dani, porque muchísimas veces las mujeres nos enfrentamos a eso, acoso, y por necesidad muchas lo aguantan, siendo mamás solteras, sigue teniendo una... Ese fue un desafío súper complicado para mí porque fue muy triste, Monse, porque me estaba yendo bien, porque empezaba a hacer algo que me gustaba, yo era feliz en el mar, la más aventurera y todo, pero sí ese tema del acoso me ha tocado vivirlo no solamente en México, sino también en Colombia y no está cool porque uno viene buscando una oportunidad, uno tiene un hijo que alimentar, tienes unos sueños que cumplir y te encuentras con ciertas personitas que son esas piedrotas en el camino que yo ya en este momento ya digo, son pequeños desafíos. Bendito desafío que me llevó a bajarme de ese barco. ¿Tuviste o hubo personas que también te discriminaron? No, bendito Dios, esa parte no, pero sí el acoso. Entonces, en el momento que Dani no se dio, me la montaron, entonces Dani tenía que hacer todo. Ya. Entonces los hombres dormidos y Dani hacía todo en el barco, entonces yo también dije, pues no se vale. Yo ya lo empecé a sentir así, ahí fue cuando nos íbamos para Cuba, que yo dije, yo para Cuba no me voy, yo me bajo de este barco y entonces ahí me bajé del primer barco. Dani, ¿cómo empiezas a emprender? ¿Tú supiste que querías tener un negocio? Dijiste, ya no quiero trabajar para nadie, quiero trabajar para mí, pero ¿cómo le hago para tener recursos? Mira, ¿sabes qué pasa? Algo muy curioso. Uno declara muchas veces sin saber o habla sin saber. Por eso hay que ponerle tanta atención a lo que decimos en la forma en la que hablamos. Porque yo en Colombia, cuando ya estaba así como que muy aburrida, muy de todo, yo sí tenía la idea como de cambiar mi vida. O sea, yo sí quería, o sea, como que siempre tienes esa falta de confianza, por decirlo así, porque ser emprendedor es muy difícil. Pero cuando yo salí de la radio, no es que haya salido aburrida ni nada, pero también llegas un momento en el que dices, bueno, ¿y entonces cuándo jalo para mí? De una u otra manera. Y estando en la radio, empecé a emprender con unas galletas, porque mi abuela y mi familia son reposteros y panaderos de toda la vida. Entonces yo sé hacer todo. Delicia. Entonces yo en mi emisora, yo me iba a vender galletitas por todas las cabinas, porque con eso me ayudaba, porque soy mamá soltera, ¿no? Claro. Y entonces cuando salí de la radio me iba súper bien con las galletas. Entonces yo dije, en la vida vuelvo a trabajar de lunes a domingo, que me manejen mi vida y mi tiempo. Y eso yo lo declaré. Y hoy en día se cumplió, sin yo saber lo que la vida me esperaba. Empecé con las galletitas, mi hermana se unió, con el postrecito, con eso, con lo otro. Cuando llegué acá a Cancún, fueron vacaciones pagas. O sea, de verdad que me fui por la zona hotelera, no me dio. Ya después me fui para los barcos, pero es que eran unas vacaciones pagas, o sea, te pagaban por ir al barco, era horario de princesa de 9 a 5, o sea, era un trabajo soñado, entonces ahí como que ya empecé a independizarme un poquito. Siempre uno sueña con montar empresa, pero el tema de la autoconfianza y la crianza que tenemos de una u otra manera, como que nos crían como para ser siempre becerritos, no nos crían Siempre para ser empleados. hijos, Sí, claro. no nos crían como con esa visión y esas ganas de ser un líder, sabiendo que eres líder, te falta la confianza. Entonces yo creo que esa confianza, Cancún me ayudó a tenerla de una u otra manera y al estar en otro país sola, tienes que solucionar, pues solo tienes una opción, o echas para adelante o echas para adelante. Y me encanta, ¿no? Porque aparte eres una mujer muy aguerrida que va tras sus sueños, que si ya estamos aquí, vamos a ver cómo triunfamos. No hay de otra. Vamos a arriesgarnos, nos quitamos la pena, el miedo y emprendemos. ¿Cómo nace la idea de crear tu negocio indoor?
¿Por qué indoor? ¿Por qué una bicicleta? Es que, es que la historia de la bici es, o sea, es wow, de verdad que yo a veces hasta digo, es una historia está bonita, y de verdad que gracias por abrirme los micrófonos ustedes. Para recordarles el cuento, me bajo del primer barco, después me contratan en un restaurante como gerente, empezamos a montar todo aquí, listo, súper bien y todo. Yo estaba harta de los barcos por el acoso que sufrí. Cuando de un momento a otro me llega un capitán y me escribe que estaban buscando aquí en Cancún una niña para el barco. Y yo, no, no puede ser. Y me dijo, habla con el señor, de pronto te van. Hablo con el señor y el señor quedó encantado conmigo y me dice, Dani va, y yo encantada con el sueldo y yo dije, wow. Entonces, como buena mamá y buena emprendedora, yo dije, me voy a echar 2 trabajos. Me echo el restaurante, me echo el barco en la mañana y me echo el restaurante en la noche. Entonces, mi visión era 2 trabajos, renté la casa al frente del restaurante para que todo me cuadrara y todo. En el momento que me montó al barco, por cosas de la vida, en el restaurante empiezan a pasar cositas no muy cool. Y pues en el barco era el trabajo soñado. El barco acaba de llegar de Estados Unidos, estaba solo el barco, yo lo monté, yo era como la manager del barco, era la encargada de todo el interior del barco, de atenderlos, de los niños, era una familia de acá de Cancún, era un barco privado, por decirlo así. Entonces, pues el trabajo soñado. Mi trabajo era, hoy vamos a sacar las motos. Entonces yo me iba todo el día. Limpia lo que está limpio, pula lo que está pulido. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hay que checar televisores, entonces vaya a ver Netflix todo el día. Entonces era un trabajo muy bonito y una familia de verdad que yo le doy gracias a la vida y a Dios de haberme puesto esa familia en el camino, porque esa familia como que me adoptó. Entonces Dani era la niña del barco. Entonces ese barco sin Dani no funcionaba. Entonces en ese barco empezamos, bueno, ese barco también tenía un carro y también tenía un capitán, y vuelve y juega la misma historia con los capitanes. Entonces el capitán me tenía, pues como era en Puerto Cancún, entrar hasta allá estaba muy difícil. Entonces el capitán nos recogía en el barco a toda la tripulación y nos íbamos y nos llevaba. Pero ese ir y venir empieza a pasar lo mismo en el barco anterior. El capitán empieza así como muy incómodo, yo me sentía muy incómoda, hacerme comentarios, y entonces cuando Dani empieza a decir como que no a sentirse incómoda, ya me quería bajar del barco. Entonces el rumor era que él ya le había dicho a la señora que Daniela se tiene que bajar del barco. Y yo, pero ¿por qué son así, man? Aquí la bajo, hombre. Entonces ahí nace la bicicleta. Entonces yo un día, yo soy diabética, me toca así decirlo así, no me encanta, pero es como una condición que me tocó, que ahora es mi mayor desafío y es mi vida, por decirlo así. Entonces yo obviamente buscando sanar mi cuerpo y buscando un medio de transporte, a mí me encanta la bicicleta. En Medellín todos somos ciclistas, mi papá me sacó de la barriga a una bicicleta literal, entonces la bicicleta como que siempre ha estado en mí. Y yo en ese momento que vi la cosa tan difícil, que amaba mi trabajo en el barco, que amaba a esa familia, yo dije, pues no. A mí ya no me vuelve a pasar. A mí no me sacan de acá. Entonces yo fui y hablé con la señora del barco. Entonces yo le dije a la señora del barco que yo me sentía muy incómoda con lo que estaba pasando, que yo estaba muy feliz trabajando con ellos, pero que lo único que yo quería en este momento era ver la forma de comprarme una bicicleta para poderme mover, que yo feliz de la vida me movía en bicicleta, que me encantaba, aparte que yo lo necesitaba por salud y que a mí pues me encantaba montar en bici. Entonces la señora me decía, yo no lo puedo creer, ¿es en serio? O sea, ¿usted quiere una bicicleta? Y yo, sí, yo quiero una bicicleta. Al otro día llegué a la casa y estaba el señor, estaban los amigos y estaba todo el mundo, y me llamaron y me dijo, ¿cómo si usted quiere una bicicleta? Y el señor me dice, bueno, si usted quiere una bicicleta, vaya al garaje y escoja una bicicleta. ¿Y cómo puede ser que el señor, el dueño del barco, me regala su bicicleta? Entonces me da su bicicleta. Escogiste esa, tú entraste. Ya yo vi, habían varias, y el señor dice, no, él le dijo al empleado, le dijo, dale mi bicicleta. Y entonces Monse me regalan a mí esa bicicleta, era una bicicleta de carreras, porque es mi reliquia, todavía la tengo. Es una bicicleta de carreras, así súper delgadita, espectacular. Son caras esas bicicletas. Quien conoce de bicicletas, bueno. Claro, todo el mundo me decía, ojo, esa bicicleta, y yo decía, Jesús bendito, ¿yo en qué bicicleta estaría andando? Después está el que, claro, tremenda bicicleta traía yo. Y te lo juro que le daba 3 pedalazos y, pues madre, eso salía como un volador. Entonces Dani, la más feliz en la bicicleta. Y ahí empieza mi historia en la bicicleta en Cancún. Es una historia que fue muy frustrante y muy difícil porque me encontré muchas veces con el sol, con el calor, con la lluvia. La bici de carreras delgadita se me chuzaba, se me desinflaba. Cancún se inunda. El cansancio también te llega muchas veces. Con los conductores que no Los conductores. Entonces, pues, obviamente te encuentras con un montón de desafíos en la calle, donde yo solamente miraba, me agarraba todo tajamar y yo miraba para allá y yo lo único que decía era, gracias Dios.
Gracias Dios, si está así, está haciendo calor esto, pero bendito Dios, tengo en qué moverme, mira el paraíso en el que estás, vas por un barco espectacular y empiezo a vibrar mucho en agradecimiento. Entonces, en esa bicicleta que fueron 8 meses exactamente que yo estuve pedaleando, vivía en Álamos, trabajaba en Puerto Cancún, vivía en Pabellón Caribe y mi hija entrenaba en el autódromo y entonces yo con esa bicicleta transportaba a mi hija al colegio, a las clases y al trabajo. Le decías, súbete, vámonos a La barra. Era en la barra y esas llantas súper delgaditas. Entonces yo en la barra, mi hija en la barra, yo pues obviamente la llevaba al colegio, me iba para el barco, del barco salía a las 2 ahí mismo por mi hija, comíamos, la llevaba al autódromo. No se me olvidó una vez que estaba bajando por el puente y súper peligrosa, o sea, en el momento que tú estás en el rush, no te das cuenta del peligro que corres. Amigos sí me veían, decían, Dani, qué peligro usted. Pero yo iba feliz por la vida. Dani, como no piensa en nada, yo iba feliz por mi vida. Y en ese momento me acuerdo que las piernas me estaban temblando porque era el puente. Y a mí se me salían las lágrimas y yo decía, Jesús bendito, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y empiezo yo, hija, no puedo mover en las piernas. Y mi hija súper chiquita me dice, ma, tú siempre puedes, dale que tú puedes. Y saco yo ese coraje y hasta se me agua al ojo porque fue muy duro. Y saco yo ese coraje y la llevo hasta el autódromo a bailar sus telas y todo. Y yo decía, wow, eso sí es tener, de verdad que tener ovarios, por decirlo así. Muchas veces en la avenida Bonampak me quedé varada porque está subiendo la loma y el calor de las 2 de la tarde, ¿estás de No, y acuerdo? ya con todo el trabajo que venías haciendo laboralmente, físicamente, Claro. era como, oye, Había momentos en los que yo más de una vez me senté en la avenida Bonampak a llorar. Me sentaba, lloraba, veía la bicicleta, veía para arriba y yo decía, Diosito, yo sé que esto tiene que tener algún sentido. O sea, esto no puede durar toda la vida, ¿estás de acuerdo? Yo le estoy echando ganas, pero soy tu guerrera, pero tampoco te pases, ¿eh? Y muchas veces peleé con Dios, después le decía, bueno, Dios, no soy desagradecida, estoy en Cancún, entonces es lo mínimo que tengo que hacer por el lugar en el que estoy viviendo. ¿pensabas en algún momento regresarte a tu tierra? Es decir, ya aventó esto, vamos. Yo jamás en mi vida he pensado echar para atrás, porque a mí si algo me enseñaron en mi casa es echar para adelante. Echar para atrás solamente para coger impulso porque la vida te lleva. Pero yo decía, yo volverme para Colombia, no, yo ya estoy aquí. Y ya empiezas a investigar cómo haces con los papeles, cómo haces todo, desmadre y medio para uno poder estar aquí, pero bueno, se logró. Entonces en esa frustración de la bici, em, nunca sabes, o sea, muchas veces renegamos del presente, pero nunca sabemos que lo que Dios tiene, los planes de Dios son perfectos. Y entonces Dios me estaba preparando para lo que hago hoy en día. Estaba preparando mis piernas fuertes, una mente fuerte para lo que hago hoy en día, porque entonces si no era por mis piernas, yo no llegaba a mi casa. Yo hacía el súper en Chedraui de las Américas y me subía al súper en morrales y bolsas hasta Álamos. El súper. Entonces dice uno, wow, o sea, me hice supremamente fuerte en esa bicicleta. Y no solamente físicamente, mentalmente. Bueno, esta es una lucha, ¿no? De resistencia, de aguantar, de que la mente es poderosa y a veces te diría, Y a veces el cuerpo no te da y entonces yo llegaba ahí, el cansancio y la lluvia y desinflada y la niña y el tiempo y entonces si no es por mis piernas me van a cobrar la multa bueno, en el colegio, entonces voy a tener que pagar 2 horas de multa. Entonces empiezas como con muchas guerras de esas de una u otra manera. Pero yo no sabía lo que Dios me tenía. Yo simplemente en esa bicicleta las veces que peleé con Dios, no es que peleé con Dios, sino que sí estaba muy cansada y me frustraba muchísimo, pero simplemente entendía que era el camino que Dios me estaba mostrando. Y o sea, ya estaba de moda tener estos estudios de indoor. no, ahí no estaba. Entonces ahí va en esas declaraciones. Hay veces me ponía furiosa con Dios, pero siempre vibraba en gratitud. Entonces, en esas vibraciones de gratitud, yo siempre, bueno, decía, agradecía, trataba como de sacar todo lo que traía de Colombia y simplemente a traer cosas nuevas, traer cosas nuevas. Y yo estaba creando mi estudio sin pensarlo, yo lo estaba pedaleando y lo estaba creando. En los momentos que yo me sentaba a pelear con Dios, que yo decía, Diosito, eso tiene una intención, eso tiene que tener un porqué, un para qué, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué mis piernas me duelen? ¿Por qué mis piernas me arden? ¿Por qué me estoy asoleando? ¿Por qué me tienes al límite? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo. Y llega el COVID y nos encierran.
Entonces nos encierran en el COVID, entonces yo no podía rodar, no podía salir a ningún estudio, no podía hacer nada. Entramos en la época del COVID, donde todos de una u otra manera nos estamos coachando, estamos haciendo meditaciones, estamos haciendo ayudas, te llegan guías espirituales. A mí me llegaron guías espirituales famosas. ¿Ya tenías una comunidad o estabas buscando en redes No, sociales? no, nada, mira que fue algo, y sí vamos a decir el nombre porque sí es cierto y hay que decirlo. Las redes sociales son muy bonitas cuando las sabes usar o cuando la energía realmente te jala lo que es. Estando en el barco, yo posteando mi vida en el barco feliz, yo de marinera súper orgullosa, llega el mismísimo Eduardo Capetillo a mi Instagram. Entonces yo no podía creer que el que yo vi toda la vida en Marimar me estaba escribiendo. Estoy ya Actor, bueno, guapísimo, esa, a la fecha, ¿no? Pero que todo el mundo conocía, no te volvías loco. ¿Por qué tiene Eduardo Capetillo? Yo no sé por qué llegó por una foto mía del barco de Eduardo Capetillo, entonces yo no podía creer que era el mismísimo Eduardo Capetillo, mis tías, todos nos moríamos por él. Cuando yo le digo, bueno, yo quiero saber si tú no eres fake o algo, y este hombre me hace una videollamada. Y empiezo a hacer una videollamada con él. Uno, no lo creía, yo le decía, no, pues qué nervio, ¿no? Claro. Y dos, empecé a tener como una amistad con él a distancia muy bonita, un hombre de verdad con mucho conocimiento, con una historia de vida también muy fuerte, un hombre que ha ayudado mucho, que también se ha coachado, que se ha caído, que se ha levantado, que ha ganado, que ha perdido, que su vida desde chiquito fue también muy difícil y él me empieza a compartir como toda su historia. Y él es un guía espiritual hoy en día, él es un coach de vida y él en la pandemia, él me ayudó mucho y me pasaba muchas cosas, muchas meditaciones, hablamos mucho, platicábamos y entonces como que todas esas cositas que empezaron a llegar a mi vida, yo las empecé como a armar en mi cabeza. La meditación del secreto universal, ese lo se queda del secreto del libro. Yo se las recomiendo, se los juro que les cambia la vida, porque a mí me cambió la vida haciendo un montón de cosas así. Entonces yo todas las noches meditaba esto, hacía esto y encerrada en la casa. Desesperada por estar en movimiento, cuando sacan, bueno, cuando ya nos dejan salir, abrieron los gimnasios, entonces Dani, la bicicleta. En ese momento yo ya tenía una pareja, ya tenía una pareja estable. Yo pues estaba, como no estaba en el barco, lo acompañaba como a hacer a negocios y como que aprendí mucho de él. Entonces tenía ahí también como algo ahorradito, por decirlo así. Y bueno, en el momento que abren los estudios, spinning, pues todos nos quedamos con el spinning. Y yo spinning, yo hacía spinning y me voy para un estudio. Y cuando llego a la clase, me encontré con que era indoor cycling, no era spinning. Y yo veo esa vieja ¿Cuál desbaratada. es la diferencia, no? Digo que más adelante vamos a hablar, pero no decías, pues no es lo mismo. No, la diferencia era toda, Monse. La diferencia era que era música a todo volumen, bailaban, la energía de wow, las coreografías, y era una vibra tan bonita que se sentía que yo dije, wow, yo soy de acá, ¿por qué nunca nadie me mostró que esto existía? Pues si estábamos dados a la música, la locución, los micrófonos, el show, la gente, pues yo dije, wow, Eso es lo mío. esto es lo mío. Entonces empecé a hacer clase de día y de noche. Me volví adicta porque no tenía nada más que hacer en la vida. Entonces era en la mañana y en la noche. Con la idea de bajarme azúcar porque estaba muy alta y me habían puesto muchísima medicación. Y yo peleé con los doctores porque la medicación me hacía sentir enferma, lejos de sentirme bien, yo me enfermaba. Entonces yo peleé con los doctores y les dije que yo no quería tanta medicación, que yo iba a buscar una forma de sanarme porque yo sabía que lo que yo tenía era más por dentro que físico, porque mi cuerpo funciona, sino que era más por dentro, era mucho dolor que traía. No, Dani, que eso es bien importante. El trabajo que uno tiene que hacer para conocerse, para detectar si no. A ver, esto no me está funcionando, vamos por mi método. Sí, exacto. Entonces dice uno, bueno, vamos aquí con toda. Entonces empecé a hacer la clase de día, de noche, y entonces en las clases, como son clases tan fuertes energéticamente y te llevan al límite, yo empecé a aplicar mis meditaciones y todo en clase, yo solita. Dani coachándose. Entonces yo en un run, que son las rapidísimas, yo sacaba todo lo que no quería. Yo, esto de Colombia no me funcionó, no quiero esto, me duele esto, no, y saco, y saco. Y en la otra, yo quiero esto, Diosito, yo quiero esto, y atraía. Y entonces sacaba y atraía. Y empecé a hacer ese juego. Y de un momento a otro, mágicamente, mi azúcar se bajó. Entonces, medicación, bye. Superinsulinas, bye. Empecé a hacer como adecuar ciertas cosas con la comida. Fui con Esteban, con nuestro, García, que lo conocemos todos, que así lo creo. con nuestro nutricionista. Fui con Esteban, es muy bueno. Me enseñó mucho más que a contar la comida, a conocer la comida, a hacer las paces con la comida, a saber qué puedes comer a qué horas del día para que no te den la madre, por decirlo así, más cuando tienes esta condición. Entonces yo me fui para allá y entonces mi azúcar se bajó.
mis emociones se empezaron a canalizar. Mi mente se empezó a estabilizar de muchas cosas, porque obviamente traes mucho dolor del otro lado y todo, ¿no? Y más la pandemia y todo. Entonces yo como que yo misma me empecé a coachar y en automático mi energía cambió. Claro, una mente más tranquila, unas emociones ya como que ya las alineé más, un cuerpo más estable, entonces mi energía empezó a cambiar. Y mi energía, mi vibración, que es lo que yo le digo a todo el mundo, ¿en qué frecuencia quieres estar? ¿En esta o en esta? Tú puedes decidir en la frecuencia que quieres. Entonces yo empecé a elevar mi frecuencia, y en el momento que tu energía cambia, atraes cosas diferentes, personas diferentes, escenarios diferentes, oportunidades diferentes. Y entonces yo me volví una adicta de la bici y y los estudios se llenaron porque salió la alerta naranja, entonces tocó sacar todas las bicis afuera. Entonces el estudio lleno, 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 llenísimo, y yo voy a perder mi condición, porque yo decía, si no hago 2 clases, porque yo tengo un sensor con el que me mido, entonces yo me hacía 2 clases al día para poder comer como una persona normal, si quiero un pancito, si se me antoja un dulcecito. Ya te tenías medido, controlado todo y ya sabías que tenías que llegar a... Encontré el equilibrio en la bici. Entonces yo cambié la insulina por la bici. Entonces yo, en vez de chuzarme, yo me hacía 2 clases. Me decía, usted está enferma con la bici. Yo prefiero estar enferma con la bici que estar enferma con las inyecciones. Entonces yo me hacía 2 clases. Entonces, perfecto. Entonces mi azúcar se estabilizó, lo que te digo. Y cuando sacaron las bicicletas, entonces no había. No había, entonces aquí doña Pucheros empieza, no hay bicicleta, no hay bicicleta, no hay bicicleta, pierdo mi condición, ¿qué voy a hacer? Mi azúcar se me va a subir, porque yo siempre por el azúcar, por el azúcar. Entonces, viendo todos los cambios que están pasando, no solamente en el cuerpo, porque la gente va por un cuerpo, pero el cuerpo se te pone lindo, pero lo lindo es lo que pasa por dentro. Que el cuerpo bonito, entonces si es un cuerpo que te aceptas más al espejo, entonces empiezan a crecer otras cosas en ti también, la autoconfianza empieza a crecer. La mente te empieza a jugar. La mente ya te empieza a gustar, empiezas a ver un montón de cosas y todo. Entonces, en ese momento que ya no habían bicicletas, mi pareja en ese momento me ve el estrés, me ve todo. Y yo siempre le digo eso a las personas, qué bonito cuando alguien te conoce de adentro hacia afuera. Cuando alguien te ama con todos tus vacíos y con todos tus defectos. Cuando alguien tiene esa capacidad de ver lo que tú no quieres ver, lo que tú sabes que lo tienes, cuando tú sabes que lo traes, cuando has trabajado en partes que sabes que lo tienes, pero tú no te la crees. Y eso fue lo que pasó a mí con mi pareja. En el momento que él me ve tan entregada, él dice, no, mira, ¿sabes qué? Deja de sufrir por una bicicleta. Montemos un estudio. Y yo, es perfecto. ¿Estás bromeando? Ya, en serio. Te lo juro por Dios, me lo dice en serio. Ni yo me la creía. Montemos un estudio. Y yo le dije, ¿qué nombre? ¿Cómo voy a montar un estudio? Yo jamás en mi vida podría ser coach. O sea, ¿estás de acuerdo que se vomita uno en esa bicicleta? Mira la vida como es. Yo no podría ser coach. O sea, pues no, o sea, yo un gimnasio, yo dirigir eso, yo le decía, no. Y él me decía, tú no te has dado cuenta de lo que tienes. Tú tienes todo para tener un estudio, para ser coach, para dirigirlo. Tú no te das cuenta, pero tú lo tienes todo. Él, un empresario muy importante, con una mentalidad wow, arrolladora, que él fue el que vio a la mismísima Dani Roth. Él sacó a Dani Roth de su cascarón. Entonces, con la idea de que pone el estudio, pone el estudio, pone el estudio, y yo no, yo prefiero comprar una casa, mi hija, o sea, por eso te digo en lo que empezamos al principio, uno trae una mente con una educación muy diferente, y entonces cuando empiezo ya a decir, cualquier persona en este momento dice, no, pues una casa. Y Dani, justo por el tiempo, que quiero que la otra semana hagamos la segunda parte. Claro, obvio, obvio. Porque para todas las personas que quieren emprender, para todas las mujeres que también, pues no la tenemos fácil, te enfrentas a muchísimas cuestiones cuando alguien está viendo en ti lo que ni tú mismo estás viendo, ¿no? También es un aprendizaje. ¿En serio me ves así? Que creer en nosotros mismos, este amor propio. Me encanta lo que tú dices, es que una clase de indoor, o al menos tus clases, no solamente es para tener un cuerpo bonito. Sí, el cuerpo bonito se va a dar por añadidura, pero es para tener una mente, un espíritu fuerte, para alcanzar tus sueños, para motivar a las mujeres, para vibrar en ese momento a tu ritmo y conectar con lo que siempre haces. Sí, es que de verdad que el indoor cycling, obviamente les vamos a desmenuzar más acá, pero es una disciplina que a mí me cambió la vida. Y a raíz de mi historia y a raíz de Dani, le ha cambiado y le sigue cambiando la vida a muchas personas, porque como siempre lo digo, por ejemplo en Rod, o el formato, o como yo lo he entendido, o como yo lo he acomodado a lo que hago hoy en día, después de mucho estudiar, porque la gente cree que es solamente uno pararse en la bici y bailar. Yo soy inquieta con los podcasts, inquieta con la información, me encanta saber qué pasa porque me
encanta saber de lo que hago, ¿no? Y más, si la gente confía su salud física, emocional en Dani, pues lo mínimo que tiene que hacer Dani es prepararse para poder ayudarlos, ¿no? Entonces lo que hacemos es, yo vulnero mucho el cuerpo, mis clases son fuertes, porque soy una mujer fuerte, entonces es una clase fácil como que no va conmigo, pero es por la energía, porque traigo demasiada energía también, entonces la energía hay que compartirla. Entonces yo digo, traigo mucha energía y si mi energía yo se la puedo conectar a muchas personas, pues entonces estamos haciendo un efecto por todo el mundo. Entonces vulneramos muchísimo el cuerpo para poder entrar a tu mente. Tu mente es lo que siempre te va a sacar de tu realidad, de tus deseos, de lo que quieres, de tus proyectos. Siempre te va a decir que no puedes, porque la mente es la que más mal te juega, por decirlo así. Entonces, vulnero el cuerpo, entro a la mente y empodero la mente, porque tu cuerpo ya está funcionando, ya lo tengo en movimiento, y después bajo tu corazoncito. ¿Qué siente tu corazoncito? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? Y te empiezo a coachar a través de como de esta estructura que traigo. ¿Por qué? Porque está comprobado que por eso uno se tiene que mover cuando te levantas, así sea 5 minutos que te estén lavando los dientes, haz una sentadilla, actívate. Porque en el momento que tu cuerpo entra en movimiento, tu mente empieza a pensar, valga la redundancia. Entonces, a través del movimiento, tú empiezas a generar pensamientos. Si no te mueves, ¿qué pensamientos tienes en la cama? Dime tú en la cama, con el celular, con un plato de papas, ¿qué estás pensando? Negativo. No vas a pensar en bonito. En el momento que empiezas a activar tu cuerpo, tu mente se empieza a activar, entonces empiezas a pensar. Entonces yo siempre digo, vamos a pensar bonito, porque en el momento que empiezas a pensar, empiezas a generar sentimientos y emociones. Entonces, los pensamientos generan la emoción. ¿Y cómo genera la emoción? A través del movimiento. Si no te mueves, tus emociones están retenidas, estás ahí, te estás sintiendo triste, sientes que no sirves para nada, pero en el momento que te mueves, se te activa el pensamiento y si traes una coach medio loca que trae formatos y cosas así y te hace pensar bonito, sales pensando bonito y generas emociones lindas. Entonces, es una cadena, el movimiento, la mente y el corazón, para mí todo está unido. Claro, y cambia totalmente, ¿no? Tu visión que tienes. Dani, ¿dónde podemos estar en contacto contigo? ¿Dónde podemos acudir a tu estudio? Está por la Boyacá. Sí. Están súper invitados a Rod Cycling. Después les vamos a contar la historia de Rod, pero para que todos sepan, Rod significa amor. Amor a través de una bicicleta. Nos encuentran en la avenida Guayacán, en la Plaza Andara, en el segundo piso, en el local 19. Para los que no lo ubican de pronto así, son tres triangulitos dorados, que es alma, cuerpo y espíritu, lo que se alineó en la bici. Ahí tenemos clases de lunes a domingo, en la mañana y en la tarde. Pues, obviamente cuento con más coaches. Tenemos super promociones también a todas las personas que nos escuchen a través de los 103.5. También les vamos a hacer un descuento. Monse ya empezó a entrenar conmigo también. Les tengo que contar, es una experiencia maravillosa que ojalá que todos se motiven, porque aparte, Dani, ya llegamos a la mitad del año, donde muchos pusieron de propósito, hay que hacer ejercicio, quiero conocerme mejor, quiero cambiarme los hábitos. Bueno, es el momento de arrancar. ¿Tienen redes sociales? Claro que sí. En Instagram nos encuentran como @rod.cycling, o sea, rod.cycling. Y a mí en Instagram me encuentran como @arjonacosta. Muchísimas gracias, Dani Arjona, porque tu testimonio yo sé que va a cambiar y va a inspirar a muchísimas mujeres, a muchísimos hombres, ¿no? Que se tiene que contar, que a veces pareciera que es fácil dejar tu tierra, que es fácil emprender, o criticamos a veces a nuestros jefes y no sabes todo lo que tiene que pasar para que ponga un negocio, para que pague una nómina, para que se enfrente Para que inclusive funcione, al sí. crimen organizado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la otra semana hablaremos un poquito más de cómo inicia Rod, cómo inicia ya este sueño, cómo tú te ves después de muchos años, de estar picado, de estar jalando, de estar motivando. No, y como te digo, Monsis, la vida es un sube y baja. Y yo pienso que cuando la vida está plana, estás muerto. Entonces la vida hay que subir, hay que bajar, hay que descubrirse, hay que perder. Y yo ya lo gané todo, ya lo perdí todo y vuelvo o sea, y siempre, como le digo a todas mis niñas y a toda la gente que yo coacho, mantén una sonrisa. Tú no sabes esa sonrisa qué puertas te va a abrir, porque esa sonrisa Dani siempre la mantuvo en ese barco. Y ese barco a mí me abrió las puertas para la mujer que soy hoy en día. Entonces, sonríanle a la vida, que la vida está bella. Ay, muchísimas gracias, Dani. Cuídate mucho y nos vemos a rato. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Monse. Muchísimas gracias, pues, por supuesto, a toda la comunidad de los 103.5 y espero, pues, escucharnos más seguido por acá. Así va a ser. Cuídate mucho. Bye, bye. Gracias.